Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con Antonio Ramos Robles sobre el 40º aniversario de los asesinatos del Cerro Maravilla. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito o en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y la compañera Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todo el mundo. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Todo bien? ¿Llegaste tarde? ¿Estás ahí? Acabo de llegar. Puse a esperar al invitado, pero todo bajo control. Sí, discúlpame. Disculpas anticipadas. Pues este programa, ya otro programa especial, esta semana, ¿verdad? Llega una fecha que en Puerto Rico tiene un valor histórico muy, muy importante, en la que han ocurrido diversos asuntos de gran impacto político e histórico en nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al 25 de julio. Leía recientemente un artículo en que todavía algunos miembros del Partido Popular están celebrando la fecha de un poco chistoso en esta etapa del juego. Bochornoso más bien, pero pues. Bochornoso, chistoso, distintos calificativos. Pues como ustedes saben, ¿verdad? En general sabemos que el 25 de julio de 1898 es la fecha en que el gobierno estadounidense invadió Puerto Rico por Guánica, ¿verdad? Además, es la fecha en que también se utilizó que el gobierno del Partido Popular Democrático en 1952 optó por proclamar oficialmente la entrada en vigor de lo que se conoce como el Estado Libre Asociado, cosa que ha cogido 2 o 3 cantazos en el camino. Y otra fecha importante, otro año importante en que sucedió algo el 25 de julio, es uno particularmente significativo para el independentismo. Y es en 1978, ¿verdad? Como en lo que se conoce como el caso o los asesinatos del Cerro Maravilla. Este año es más significativo aún, dado que se cumplen, es el 40º aniversario, como sabrán por el título de este episodio. Ya han sucedido 40 años y en gran medida hay muchas cosas ¿verdad? que no tienen contestación. Y para hablarnos al respecto sobre, en términos históricos, qué sucedió, qué estaba pasando antes y durante lo que conocemos como los eventos del Cerro Maravilla, y también lo que se espera que suceda este año en los actos de conmemoración. Está con nosotros alguien muy especial que va a presentar a Adriana ahora. Voy a presentarlo luego de hacerlo esperar. Discúlpeme al invitado por la tardanza, pero tenemos con nosotros hoy en el programa para hablarnos sobre este tema a Antonio Ramos Robles, que es portavoz de la Coordinadora Nacional de las Actividades del Cerro de los Mártires. Bienvenido, Antonio, y disculpe por hacerlo esperar. Gracias, Adriana, gracias, Andrés. Mi primer deber, pues, expresarles mi agradecimiento, tanto a nombre del colectivo de la Coordinadora Cerro de los Mártires como en el mismo propio, por habernos cedido este espacio que poco a poco se abre paso y se está dando a conocer. Gracias a ustedes. Hablaba con usted antes de comenzar sobre las distintas cosas significativas que han sucedido el 25 de julio, y son muchas más de las que yo acabo de mencionar. ¿Podría quizá empezar con eso? Sí, yo en todo foro que tengo la oportunidad hablo sobre eso y soy un poquito más amplio de lo que tú acabas de resumir. Comenzando porque el 25 de julio es el onomástico de Santiago Apóstol, o sea, de San Jacobo, San Jacob, de ahí viene Santiago, que es el santo patrono de España, que fue el país que nos invadió a finales del siglo XV y que nos mantuvo como esclavos durante 4 siglos. La otra fecha ya tú la mencionaste, que es la del 25 de julio de 1898, la invasión de otro imperio, en este caso Estados Unidos, que no nos invadió un 25 de julio por mera coincidencia, porque a la hora de dar golpes de esta naturaleza, los yanquis son muy perversos y son muy calculadores. Nos invadieron el 25 de julio porque esa era una manera de humillar aún más al Imperio Español, que era uno en total decadencia, invadir a su colonia más preciada en el Caribe, precisamente el día del santo patrono de España. La otra fecha
significativa de este 25 de julio es el año 1938, que fue cuando la policía de Puerto Rico asesinó públicamente a Ángel Esteban Antón Giorgi. Esto tiene unos antecedentes. La masacre de Ponce fue en el año 1937. El ejecutor de la misma, el que la ideó por completo y la llevó a cabo, fue el entonces gobernador Blanton Winship, que era un extranjero, que era un militar, que era un dictador, que era un asesino, que era un genocida. Y al año siguiente, él llevó a cabo la primera parada militar de un 25 de julio en la historia de Puerto Rico, pero obviamente no era para conmemorar a Lela, porque no existía. Era para celebrar los 40 años de la invasión. Entonces no la hizo en San Juan, que era la capital, la hizo en Ponce, para estrujarle a los ponceños en la cara que el año anterior él había ordenado una masacre en la que habían sido asesinados 19 puertorriqueños y que se había salido con la suya. Entonces, en el momento preciso en el que frente a la tarima donde él se regodeaba a sus anchas, desfilaba precisamente la infantería de marina del ejército de Estados Unidos, un puertorriqueño sacó la cara por todo el país e intentó hacer lo que había que hacer, ajusticiar al genocida, al tirano. Y cuando intentó hacerlo, pues un militar de la Guardia Nacional interpuso su pecho y fue el que cogió los balazos a nombre de su amo. Entonces, una vez agotadas sus municiones, Ángel Esteban Antón Giorgi fue arrestado por la policía, fue esposado, fue tirado al suelo y fue acribillado frente a la mirada atónita de miles de ponceños. El año anterior a eso, en el año 1937, el periódico El Mundo, un 25 de julio también, informaba del fusilamiento en la infame cárcel militar de Valladolid, en España, de Carmelo Delgado Delgado. Carmelo Delgado Delgado era un joven estudiante de leyes en España que era también cadete de la República del Partido Nacionalista, y cuando estalló la Guerra Civil Española, él se unió al bando correcto, a las brigadas internacionales en defensa de la República. Y en medio de una batalla no escuchó una orden de retirada, fue apresado, juzgado como criminal de guerra y fue condenado a la pena capital. Entonces el embajador de Estados Unidos en España, como era ciudadano americano, Carmelo Delgado Delgado, le ofreció intervenir a favor de él. Lo hizo en varias ocasiones y en todas ellas Carmelo Delgado Delgado dijo que no. Dijo: yo no le concedo autoridad moral ninguna al representante en España del país que invadió el mío para que interceda a favor de mi vida. Que me fusilen. Y prefirió ser fusilado. De eso es que se trata esto, porque en cualquier otro pueblo del mundo a un ser humano de un heroísmo tal le tendrían una estatua en cada una de las plazas de todos los pueblos. Sin embargo, aquí no hay ni un tiesto que lleve el nombre de Carmelo Delgado Delgado. Siguiendo con el 25 de julio, la otra fecha tenebrosa en nuestra historia es, como ya muy bien mencionaste, el establecimiento del embeleco, del engendro jurídico llamado Estado Libre Asociado. Y ese mismo día, el 25 de julio del año 1952, el presidente Harry S. Truman conmutó la pena de muerte por una de cárcel de por vida a Oscar Collazo, que fue uno de los dos puertorriqueños que el 1 de noviembre del año 1950 pues llevó a cabo el ataque a la Casa Obrera, en la que murió Griselio Torresola Robles. La próxima fecha es el 25 de julio de 1978, con los asesinatos de Arnaldo Darío Rosario y Carlos Soto Arribí en el Cerro Maravilla. Y un 25 de julio del año 1996 falleció Blanca Canales Torresola, la mujer que por segunda ocasión en nuestra historia declaró la independencia de la patria el 30 de octubre de 1950 en Jayuya. Eso es un resumen de las razones por las cuales, a mi juicio, y siempre lo digo en cada foro semejante a este, pues es la fecha más tenebrosa, la fecha más vergonzosa y la más nefasta de la historia del país. Bueno, y antes de entrar de lleno a hablar sobre lo que sucedió ese 25 de julio de 1978 y los asesinatos de estos dos jóvenes, ¿nos podría hablar un poco sobre qué estaba pasando políticamente en Puerto Rico durante esos años? Bueno, era la época del llamado Romerato,
era la época del gobierno de Carlos Romero Barceló, con esta mentalidad a todos los niveles en el gobierno de Puerto Rico, de empujar la estadidad a como diera lugar. Y la teoría de Romero Barceló era no solamente darle un escarmiento al independentismo, sino que él creía que si en Puerto Rico se daba a cabo un acto de terrorismo de envergadura, que eso le iba a abrir los ojos a los americanos y que nos iban a dar la estadidad antes de que Moscú se apoderara de nosotros. Y hubo algo de eso, no solamente en la planificación y la ejecución de estos dos asesinatos, sino en la posterior, el posterior ocultamiento de los hechos. Y estos jóvenes, que, ¿verdad? Es importante mencionar, me parece a mí, Andrés y yo somos jóvenes, yo un poco más que Andrés, pero para mí es impresionante que los jóvenes que estamos hablando y por los cuales conmemoramos este día tenían apenas 18 años uno y 23 años otro. ¿En qué grupos militaban Carlos Sotarribí y Arnaldo Darío Rosado? Bueno, si militaban activamente en algún grupo en particular. Sí, ellos militaban en un grupo que era producto de la imaginación de la gente encubierta, ¿no? Del famoso fraile, exacto, Alejandro González Malavé. Él era el que planificaba todas las actividades. Inclusive hubo una ocasión en que tirotearon la casa de campo de Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto y llevaron a cabo varias actividades. Con la participación de González Malavé. No, él era el líder. Sí, era el líder. Él era el líder, él era el que los recogía, él era el que guiaba, él era el que suministraba todo lo que iban a utilizar en cualquiera de sus operativos, entre comillas. Y era una época, pues, parte de la Guerra Fría. Cada época, pues, hay que analizarla, hay que juzgarla en el contexto de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Pero quiero hacer una observación, porque no quiero que se me escape, porque esto es bien importante. Y es que esta edición de los actos del Día de los Mártires de la lucha por la independencia de Puerto Rico, a 2 días plazo, el próximo miércoles, 25 de julio en el Cerro Maravilla, es la número 23, pero nosotros no hemos peregrinado a Cerro Maravilla por los últimos 23 años a conmemorar los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Sotarribí. A eso no es que subimos a Maravilla. Nosotros subimos a Maravilla a honrar la memoria de los sobre 5,000 hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas a lo largo de nuestra historia como consecuencia directa de su militancia en favor de la independencia de Puerto Rico, incluyendo a Arnaldo Darío Rosado y a Carlos Sotarribí. Lo que pasa es que utilizamos la fecha, el lugar, el momento, porque hay que partir de algún sitio. Claro que sí. ¿No? Entonces, precisamente también para cambiarle esa connotación nefasta al 25 de julio. Entonces, Antonio, nos gustaría, aunque en Puerto Rico, ¿verdad? Estos eventos son bastante conocidos, y aunque deberíamos conocerlos mucho mejor, nos gustaría un poco para esta generación joven que quizá nos esté escuchando, hablar un poco de qué sucedió ese día, cómo fueron los eventos. Si pudiera narrarnos por lo menos los eventos más importantes y las figuras que estaban detrás, que ya todos conocemos. Sí, voy a hacer bastante compacto en eso. Hago referencia nuevamente a la época de la Guerra Fría donde se dan estos sucesos. Había agentes encubiertos, infiltrados en todos los grupos. De hecho, mi carpeta de subversivo, el que la abrió fue un atleta becado de la Universidad de Puerto Rico, que era miembro del Comité contra el Alza Uniforme en la Matrícula, allá para el año 81, cuando Romero Barceló triplicó el costo por crédito de la Universidad de Puerto Rico, y ahí nació lo que se conoció como el Comité contra el Alza Uniforme en la Matrícula, y yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, y en el grupo del Comité contra el Alza en la Matrícula había un agente encubierto que yo no me enteré hasta muchísimos años después. ¿En su carpeta se dio cuenta? En mi carpeta, claro. Ellos no firmaban con su nombre, ellos firmaban con unos códigos. Lo que no, en caso de que una carpeta de esas cayera en manos de algún independentista, claro, y pudieran quemar a la gente y su vida pudiera peligrar.
Con lo que no contaban es con que Claridad publicó los códigos de todos los chotas del país con los nombres al lado. Y el nombre, en mi caso, el agente encubierto infiltrado de la policía se llama Alberto Santos. Era atleta de pista y campo, becado, y era un chota de la policía. Inclusive estaba bien infiltrado en el Partido Socialista, porque cuando nosotros necesitábamos publicar algún comunicado para repartirlo entre el estudiantado, él era el que me llevaba a Claridad, a la imprenta. Porque los muchachos de la imprenta eran muy amigos de él. Todavía anda por ahí. Aquí le dedicamos un episodio al carpeteo. Así que hacemos referencia, ¿verdad? Pero finalizando, pues para terminar de contestar tu pregunta, ese viaje a Cero Maravilla fue planificado hasta el más mínimo detalle por el agente encubierto. O sea, estos dos niños fueron engañados, fueron llevados allí bajo engaño, fue un entrampamiento con todas las de la ley. Y por supuesto, cuando ya los habían arrestado y cuando ya los habían esposado, pues los fusilaron. O sea, fue un fusilamiento. Y luego de eso, pues vino entonces la etapa de encubrimiento. Curiosamente, porque hay muchas cosas que no se conocen, don Julio Ortiz Molina, que fue el chofer al que secuestraron en Ponce, ya para aquella época ya era una persona mayor, había sido taxista por muchísimos años, y el cardiólogo le había dicho que su trabajo era muy estresante y le había casi ordenado que se dedicara a otra cosa o que dejara de ser chofer de taxi. Y él seleccionó el 25 de julio de 1978 como el último día en que él iba a trabajar. Sí. cosas de la vida. Y entonces lo que sucedió fue que González Malavé, Soto Arribí y Darío Rosado toman este vehículo con la persona que usted acaba de mencionar, el chofer, lo conocemos como chofer, en Ponce, ¿no? Y es de ahí que van ¿verdad? Al Cerro Maravilla. Cuando decimos Cerro Maravilla, por supuesto, es una montaña. Y una vez llegan ahí es que comienza el tiroteo con la policía. Correcto. La primera... Correcto, que los muchachos empezaron a gritar, el señor no tiene nada que ver en defensa. Sí, eso a don Julio Ortiz Molina y aún a mí me conmueve. O sea, estos muchachos en ese momento ya ellos sabían que los iban a matar, pero ellos están pensando en la vida del chofer a quien le acaban de secuestrar el carro, no para hacerle daño, ¿no? Había un propósito para ellos. Ellos pudieron haber ido por otros medios, pero fue la gente encubierto el que les dijo, no, vamos a secuestrar a un taxista. Vamos a secuestrar a alguien. Y eso surgió de los testimonios No, eso es algo que está ya debidamente comprobado. De eso no hay duda. Incluso el testimonio del chofer claro. que dice que Malavé lo reconoce como el líder. Claro. De lo que sucedió por ese supuesto. Día. Él era el que tenía la única arma de fuego. Creo que no le hemos dicho, según la versión oficial, el propósito era como una forma de protesta ir a volar unas torres de comunicación. Bueno, ellos no tenían equipo para volar nada. Sí. Realmente lo que iban a hacer era utilizarlo, porque allá había una estación de radio, una antena repetidora, y lo que iban era a emitir un comunicado a través de la sonda. Realmente era eso. Entonces, luego de eso, hay un primer tiroteo. Y yo me imagino la reacción de ellos cuando González Malavé dice que es policía. Sí. ¿Se imagina eso? Exacto. Estar con tu pana de militancia política. Wow. Bueno, tuvo que haber sido, qué sé yo, tan decepcionante. Decía Malcolm X, yo tengo problemas con la muerte, porque la encuentro muy injusta, pero la puedo aceptar como lo que es, no tengo problema con eso. Lo que nunca he podido entender es la traición, y eso fue un acto de traición. Durante el procedimiento legal y el proceso de investigación se determinó que fueron encontrados culpables de asesinato algunos de los policías. Algunos cumplieron cárcel, no los términos que a mi juicio debieron haber cumplido, y no todos fueron presos. O sea, hubo justicia a media según mi manera de ver las cosas, porque fue realmente...
O sea, fue una masacre, o sea, fue un acto sanguinario e inhumano. Empezando con el gobernador Barceló, que nunca tuvo responsabilidad alguna legal por los actos y que incluso se dice que en algún discurso habló de hizo referencia a los policías que asesinaron a estos dos jóvenes allá en el Cerro Maravilla como héroes. Sí, y después lo negó. Y después lo negó. Después y lo negó, sí, porque él los tenía, lamentablemente no recuerdo el nombre completo, porque el apellido era, no sé si el primero o segundo apellido era Casiano, que eso era un monstruo, ese hombre era un demonio. Él fue el que se encargó de localizar y destruir todos los documentos de entrada y salida que evidenciaban quién había entrado y salido de la fortaleza 30 días antes y 30 días después de los sucesos del Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. Y esa grabación, él la desapareció, la destruyó. Pero yo estaba viendo la transmisión del 25 de julio. Claro que lo recuerdo. Como usted dice. Porque ustedes ahorita discutían, ¿no? Pero hablaban de quién es más joven de los dos. Porque yo tengo más edad que ustedes dos juntos. Y yo lo recuerdo, claro. De hecho, recuerdo inclusive cuando se le acerca a un oficial alto de la policía, le dice algo y le da un papelito. Y entonces ahí es que él anuncia de que había habido un intento de volar unas torres allá en Jayuya y que heroicamente la policía de Puerto Rico, en defensa de la propiedad del Estado, pues en un enfrentamiento, en un tiroteo, heroicamente, exacto, había malogrado ese gran atentado terrorista. Eso que usted relata ahora de primera mano, un poco lo estaba leyendo yo en preparación para este programa, de cómo fue así, que desaparecen todos los videos, todos los audios, pero que mucha gente lo vio, y como discutió al principio, aquí más antes que ahora, pero oficialmente siempre de alguna manera se hacían actividades oficiales en torno al 25 de julio, y por eso es que él está dando ese discurso, está hablando de otra cosa y se le acerca a alguien. Ahora no lo hubiese podido hacer, claro, porque ahora se graba todo por todos lados, sí. Pero en aquel momento nadie tenía grabadora, eso no existía, ni teléfonos celulares, ni nada por el... Ay, Dios mío, me estoy empezando a sentir demasiado viejo. Entonces, inmediatamente ocurren los eventos, digamos que hubo cierto escepticismo, no como veríamos después, ¿verdad? Con la evidencia contundente, pero hubo cierto escepticismo y entonces las autoridades puertorriqueñas y federales hacen algún aguaje, un amago de que hicieron una investigación. ¿En qué resultaron esas investigaciones iniciales de las autoridades? Bueno, esas investigaciones iniciales de las autoridades resultaron en la expulsión de varios fiscales que ocultaron evidencia. También fue expulsado el patólogo en jefe de aquella época, de apellido Criado, porque hizo autopsias por encargo. Una de las cosas que se vieron en las vistas públicas que llevó a cabo el Senado. Claro, eso es cuando una vez revalida Romero Barceló, pero el Partido Popular adquiere el poder del Senado y es que inician, y ahí es que surge todo Senado, lo que del Senado nada más. Pero por ejemplo, una de las cosas, porque la policía alegaba que los muchachos habían recibido los impactos de bala en un ángulo de entrada extraño, porque cuando los muchachos iban armados, iban inclinados. Cuando uno va armado a dispararle a alguien, si no tiene con qué cubrirse, uno va de frente. Pues bueno, no, había una inclinación en el ángulo de entrada de los balazos en el pecho, porque ellos estaban arrodillados y la policía está de pie. Y obviamente, pues, los proyectiles iban bajando. Esa es la explicación. Pero Rafael Criado, que era el patólogo, pues él se las arregló para tergiversar todo eso. O sea, el informe fue, por decirlo de una manera coloquial, el informe de ciencia forense fue una cochinada. O sea, fue un informe totalmente manipulado para beneficio de la versión oficial, de la versión del Estado. Y a raíz de esas investigaciones,
entre muchísimas otras cosas, ¿verdad? Cuando se nombra a Héctor Rivera Cruz, que o sea, un poco en Puerto Rico se hizo bien famoso por aquí, todavía lo podemos ver en los videos en internet, pues dígame si es o no cierto. Testigo. Y un poco de todos los testimonios que se recogieron, versiones incongruentes, se pudo ver que ya la policía, por supuesto, no solo sabía que esto iba a ocurrir, de lo que estaba González Malavé y demás, sino que había una orden de arriba de que ellos no bajaran del Cerro Maravilla. De que no bajaran vivos. Eso es así. Eso se logró probar también durante el transcurso de las vistas senatoriales. ¿Usted sabe cuántas personas más o menos cumplieron cárcel por estos eventos? ¿Por lo de Maravilla? Ajá. No. Pero fue un puñado. Un puñado. Ok. Y de ahí surgieron nombres que un poco todavía están en la memoria colectiva del país. No solo González Malavé, sino Ángel Pérez Casillas, que era el jefe de la División de Inteligencia de la Policía. De hecho, en mi carpeta aparece el nombre de Ángel Pérez Casillas. Sí, una persona... ¿verdad? ¿verdad? No es que podamos determinar específicamente quién fue el cabecilla, si en efecto Romero Barceló lo fue o fueron otros, pero ciertamente él parece haber tenido de los testimonios un rol prominente. También estaba pululando por ahí Desiderio Cartagena, que luego sería superintendente de la policía, de los escuadrones de la muerte. Cruz, que fue uno de los policías que mintió. Estaba aquel Andrade, que era un oficial alto de la policía también. Otro bandido que después se hizo que cumplió cárcel, Alejo Maldonado. Era una banda de delincuentes corruptos que posteriormente se establecerían sus vínculos con grupos de derecha. Y asesinatos, policías asesinando gente por ahí. Así mismo. Bueno, quiero mencionar algo que básicamente quiero recoger la esencia de por qué hacemos esto cada 25 de julio en el Cerro Maravilla. Todos los países libres del mundo, todos los países agradecidos, dedican un día al año a sus héroes y a sus mártires, o sea, a todos aquellos ciudadanos de esos países que contribuyeron a la obtención de la soberanía, de la libertad, de la independencia de esos países, o que una vez ganada esa soberanía, esa libertad, murieron defendiéndola en cualquier guerra o batalla. Cada país del mundo le llama a ese día, que es un día muy especial para todas las naciones, le llama de un modo distinto. Le llaman el Día de los Caídos, le llaman el Día del Panteón Nacional, le llaman el Día de los Héroes. En el caso de Estados Unidos, ellos le llaman Memorial Day, que a nosotros nos ha dado con traducirlo como Día de la Recordación. Pues el 25 de julio para nosotros es nuestro Día de la Recordación. El 25 de julio es el Memorial Day de la nación puertorriqueña. Claro, como esto es una colonia, lo tiene que llevar a cabo un grupo de ciudadanos privados en vez del Estado, porque no esperemos que el Estado haga eso. El Estado, por el contrario, pues lo que hace es conmemorar a extranjeros que han venido aquí a explotar esta isla, a robarnos el oro. Y ahí quiero mencionar el nombre de Diego Salcedo. Cuando yo estudiaba ingeniería, no les voy a decir el año. No, cuando yo estudiaba ingeniería en el Colegio de Mayagüez, ya para 1976, inclusive antes de Maravilla, teníamos que cruzar, cuando yo iba hacia Mayagüez tenía que cruzar por un puente de estos de metal, antiquísimo. Eso era los domingos, y cuando regresaba los viernes para casa de mis papás en Bayamón, pues tenía que cruzar el mismo puente. Ese puente cruzaba, que ya no existe. Lo que queda es el esqueleto, ahora hay un puente moderno. Ese puente cruzaba sobre el río Guaorabo, ese era el nombre taíno del río. Actualmente se le conoce como Río Grande de Añasco. Y en ese puente, a la entrada de ese puente, había una placa de bronce dedicando ese puente a Diego Salcedo, porque en el río Guaorabo había sido el cuerpo de agua donde los taínos habían ahogado a Diego Salcedo, supuestamente para ver si los españoles eran o no mortales. Que en vez de dedicárselo al indio, se lo dedicaron al español. Bueno, el punto, pero vamos a empezar antes que eso. Antes de llegar a eso, a mí siempre me ha llamado la atención
el hecho de que pintaran a los taínos como tan tontos que luego de más de 2 décadas de la invasión de los españoles a nuestro país y de que había habido enfrentamientos y de que los españoles habían masacrado a los indios y los indios habían matado a montones de españoles también, que eran tan tontos los taínos que todavía no sabían que los españoles eran mortales. O sea, esta es la historia escrita por el invasor tratando de justificar el genocidio porque eran tan brutos que 20 años después de la invasión no sabían que nosotros éramos mortales. Esa historia yo no la creo. Pero entonces vamos a la parte que tú mencionas. ¿Quién fue Diego Salcedo que ameritara que se le dedicara un puente? Pues Diego Salcedo fue un invasor, fue un extranjero, fue un violador de indias taínas, fue un ladrón de oro. Pero no se menciona a Urayoan. Si es que el héroe de la historia es Urayoan. Urayoan era el patriota, ese puente se tenía que llamar Puente Cacique Urayoan. Sí, bueno. Entonces eso solamente ocurre en una colonia. O sea, a ningún estadounidense se le ocurriría sugerir que una plaza o una escuela se llamaba Rey Jorge, si Rey Jorge fue el déspota que explotaba a las 13 colonias. O a ningún español se le ocurriría sugerir que una de las calles o avenidas de Madrid se llamara Napoleón Bonaparte, que invadió a España. Pero entonces en este país ocurre todo lo contrario. O sea, a mí me da vergüenza que en mi patria haya una avenida que se llama Juan Ponce de León, que fue otro bandido, otro delincuente, otro genocida. O sea, eso es inconcebible. Entonces, estamos en una colonia con un sistema de educación pública donde la historia que le enseñan a nuestros hijos es una historia totalmente mutilada. O sea, es una historia como subterránea, algo oculto, ¿no? Es una historia narrada al revés, donde los héroes son los malos. Los héroes, los mártires y los patriotas son los malos. Entonces, los tiranos, los déspotas, los extranjeros, los asesinos, los genocidas, esos son los héroes. Entonces, eso es lo que nosotros de algún modo, porque yo siempre he visto a la Cordillera Cerro de los Mártires esencialmente como una organización pedagógica. O sea, nosotros queremos que las generaciones más recientes sepan, conozcan la verdadera historia del país. Y esa pues es la razón de ser, la esencia, la única razón de ser de la organización, que ya lleva más de 22 años de fundada y que desde el principio establecimos que íbamos a hacer un comité ad hoc con un propósito único. Y esto pues no se da en el vacío, ¿no? Lo quisimos hacer así, no quisimos dar margen a que con el pasar del tiempo pudiéramos ampliar nuestro campo de acción, porque entonces nos corremos el peligro de convertirnos en otra tribu, en otro tinglado del independentismo, que es bastante fragmentado que está ya. O sea que nuestra única razón de ser es llevar a cabo un acto cada 25 de julio para honrar a todos los mártires de la lucha por la independencia de Puerto Rico y dar a conocer sus nombres, su vida, su obra y las circunstancias en las cuales murieron luchando por nuestra independencia. Mientras grabamos este programa, estamos a 2 días del 25 de julio. Probablemente cuando lo escuchen, pues será 25 de julio o 24. Eso no lo sabemos todavía. Dependiendo de cuán rápido lo trabajemos. Pero, ¿verdad? Aprovechando que estamos hablando de esto, a ver si usted nos puede decir qué consistirán los actos de recordación de este año, del 40 aniversario. Bueno, los actos, como todos los años, se dividen en 2 partes. Primero hay una ceremonia íntima que es muy breve, de 8:30 a 9 de la mañana. Esa se hace en el área de Las Cruces, en el lugar donde fueron asesinados Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí. Este año esa ceremonia íntima estará a cargo de Scott Barbés, de la jornada Se Acabaron las Promesas.
A las 9 de la mañana, cuando finaliza esa ceremonia íntima, donde ahí pues hay una ofrenda floral, interpretamos el himno nacional, le presentamos nuestros respetos a los dos niños mártires. Entonces bajamos a pie, peregrinamos hasta el área del merendero aledaño al Cerro Maravilla, que en ese lugar es donde se hace la ceremonia principal, que ya estaría comenzando a las 9:30 de la mañana. La actividad va a comenzar con la interpretación de la borinqueña, nuestro himno nacional, que estará a cargo de la niña poeta y declamadora Sara Dalila Cruz Ortiz. Luego tendremos un homenaje a Providencia Pupa Trabal, que estará a cargo de uno de mis maestros en las letras y en la vida, el poeta de Comerío Carlos Quiles. A eso le sigue un mensaje especial a cargo de Emilio Nieves, de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, conocido por sus siglas de Únete. Le sigue el mensaje principal, y esa oradora principal lo será Jocelyn Vázquez. De la jornada Se acabaron las promesas. Luego viene un reconocimiento especial a una maestra, dibujante y pintora que responde al nombre de Delia Cabrera Cruz. Vamos a cerrar con un acto artístico a cargo de Plena Combativa y de La Constante, la Orquesta Criolla Nacional Mapelle, de mi hermano Tony Mapelle Rivera, y uno de los grandes aciertos de la actividad de este año es que los maestros de ceremonia los serán Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdecía, que son mis entrevistadores en esta ocasión, jóvenes a quienes acabo de conocer, y estoy altamente impresionado, no solamente con el trato que me han dado, sino con el altísimo nivel de conciencia que tienen. Así que uno de los mejores activos que vamos a tener pasado mañana en la ceremonia en honor a nuestros mártires será contar con ustedes como maestros de ceremonia, cosa que les agradezco. Para nosotros es de más está decir que es un honor, ¿verdad? Que nos hayan tomado en consideración y que nos hayan extendido una invitación para ser maestros de ceremonia durante este evento tan importante en nuestra historia y como independentistas. Así mismo, particularmente en una fecha como esta y reconociendo su 40º aniversario. No abunden mucho porque yo soy medio ñoño, no voy a hacer que termine llorando. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias por la labor que realizan todos los años. Gracias a ustedes. Seguiremos dando a conocer este evento y todo evento en que haya impactado la historia no solo del independentismo, sino de Puerto Rico, para que las generaciones venideras no dejen caer esa lucha. Seguro y que sí. aprovechamos la ocasión para invitarlos a todos y a todas que nos escuchan a que se den la vuelta por allá el 25 de julio y nos acompañen en los actos. Muy bien, agradecido. Un abrazo solidario y pa'lante. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, antes de terminar este programa, ¿número qué? Andrés, 40. 41. Bon, 41. 41, más las chavitas, por las verdad, ñapitas 41. que hay por ahí sueltas. Pues antes de terminar este programa, tenemos que hacer varios anuncios bastante nítidos, nuevos de Radio Independencia. Son buenos, no se vayan, no apaguen el podcast. No se vayan. El primero y el más importante, no, mentira. El primero, Patreon. Siempre me da problema. Patreon. Pues ya saben, hemos hecho un par de anuncios, incluyendo un mini programa, un mini episodio, anunciándole un anuncio que le tiramos, ¿verdad? De Patreon. Ya saben, si no lo saben, si no lo han escuchado, pues denle oído o pueden ver ahí un par de anuncios que hemos puesto en las distintas redes de nosotros. Pueden convertirse en patrocinadores de Radio Independencia. Con esta nueva plataforma que estamos utilizando. Desde $1 al mes. No quiere decir que tenga que ser $1. Puede ser más, pero podría ser incluso desde $1 al mes, que no está nada mal. Si por Planet Fitness pagan $10 y no van nunca, y no van, pues $1 a Radio Independencia, pues se lo agradeceríamos. 5 pesitos suena bien, o 10, como que un número, como pero, dicen los gringos, pero saben un que round no number. nos vamos a poner exigentes, y 1 suena brutal también. 1 suena bien. Brutal. Y 5 suena mucho mejor, pero 1 suena súper bien. Y sabemos que las cosas están malas, el que pueda dar de lo que pueda, el que no pueda, pues nos sigue escuchando, apoyándonos y compartiendo el contenido que estemos produciendo.
Todo se les agradece, pero saben que ya pueden convertirse en patrocinadoras con esta nueva plataforma. Tenemos las instrucciones que las tiramos en las redes. Si entran a radioindependencia.net, pueden ver cómo es el procedimiento, cómo hacerlo. Es bastante sencillo. Ya Andrés y yo lo hicimos. Ya un par de gente también lo hizo, que ya mismo les tiramos el anuncio de quiénes Tenemos son. que dar cariñito. Como... Hay que darle el cariño. Porque hay que aclarar que convertirse en patrocinador no es que nos está regalando chavos. Es un sistema de membresía y usted va ahí a recibir ciertas recompensas a cambio. O sea, que no es que nos está regalando, es que está haciendo una inversión. Y... parte de esa recompensa para todos los que son patrocinadores, un pequeño saludito en Radio Independencia si usted lo quiere. En realidad es un abrazo solidario, pero como no los tenemos de frente, cuando los tengamos se los damos, no hay problema. Pero aquí pues les damos un abrazo vía podcast. Tira los nombres. Nos vamos a excluir, aunque nosotros somos patrocinadores de Radio Independencia, no nos vamos a mencionar. No. Y como es lógico, va a empezar por mi señora esposa. Aura Colón Sola, que ya es patrocinadora de Radio Independencia, coño, más vale. Imagínate. Y seguimos, yo le doy el saludito a los próximos dos, que son familia también. Ildefonso Colón, mi primo hermano mayor. Marcelo Gutiérrez, Marce, gracias, y Fonso, a los dos por su aportación, se les agradece. Y mis demás hermanos y familia, vamos, sí. Pónganse al día, muchachos. Ya, mi viejo y mi hermano también están aportando, ya son patrocinadores. Y hay otras personas que no son familia, que también ya son patrocinadores de Radio Independencia. Juan Nieves Candelaria, gracias por su aportación. Un abrazo, Juan, gracias. Un abrazo también. Francisco Rivera, que yo lo conozco hace mucho tiempo, hizo una aportación bien sólida, mi pana de toda la vida. Sí, ya es patrocinador de Radio Independencia. Y a los demás panas que siempre están roncando que les guste el programa, show me the money. Y nada, mi gente, ahora hablando en serio, los instamos, como dice Adriana, a que se conviertan en patrocinadores para que nos ayuden a seguir promocionando el programa y a seguir creciendo. En esa línea, nuestro segundo y gran anuncio. No, este de verdad me emociona. Me emociona. Suena bien. Por eso no podías decir que el otro era más importante, porque... Bueno, una de nuestras metas en Radio Independencia, por supuesto, es darnos a conocer y crecer nuestra audiencia. Pero un punto en particular es llegar a gente... que esté fuera de Puerto Rico, que puertorriqueños que estén en los Estados Unidos y gente particularmente de Latinoamérica, porque es importante dar a conocer nuestro mensaje y salirnos de nuestra burbuja. En ocasiones es hasta mucho más fácil explicarle a personas que no estén tan de cerca en este revolú colonial que vivimos diariamente en Puerto Rico. Y cuando uno sale y conoce gente también de otros países, te das cuenta, el desconocimiento sobre nuestra situación colonial, política, no es tan solo de la gente del extranjero o de nuestros hermanos latinoamericanos, sino también en Puerto Rico, lamentablemente. Pero cuando uno habla con mucha gente de Latinoamérica, del Caribe o de cualquier otra parte del mundo, pues mucha gente lamentablemente desconoce lo que pasa en nuestro país, nuestra situación colonial. Pues para remediar eso, los compañeros de La Radio del Sur, que es una emisora internacional de radio con sede en Venezuela y dirigida a un público de nuestra América Latina, ha decidido incluir a Radio Independencia en su programación, por lo que pronto nos estarán escuchando potencialmente miles y miles de personas. Esta emisora corre en 17 estados venezolanos y se transmite a través de internet por sus plataformas de la Radio del Sur. O sea que estaremos llegando no solo al público aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, que ya hay gente, hay que decir, hay gente de otros países que nos escucha, pero ahora se nos abren las puertas para llegar a no mercado, sino llegar a pueblos mucho más amplios. Y estamos bien contentos por eso. Y Radio Independencia pues seguirá igual o mejor, pero si nos escuchan y quizás se den cuenta que tendremos que ofrecer un poco más de contexto al discutir ciertos asuntos para beneficio de los que nos escuchan y las que nos escuchan en otras partes del mundo. Pero nada, continuaremos ofreciéndoles contenidos e invitados de calidad. Así mismo es, gente, pendiente a los detalles, no tenemos la fecha exacta, pero eso viene por ahí, les dejaremos saber cuándo comience, y muchas gracias a la gente de la Radio del Sur. Así es, gracias, y estamos emocionados por empezar esta nueva fase con ustedes. ¿Estamos? Bueno, pues nos vemos, mi gente, muchas gracias por escucharnos. Bye. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Antonio Ramos Robles por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y en YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.